Los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita en Aula Abierta. Como sociedad civil, señoras, señores, amigos, amigas, tenemos que activarnos, tenemos que vestirnos de ciudadanos justamente en la construcción de nuestra sociedad en favor de los derechos humanos y la democracia. Aula Abierta es un programa donde los estudiantes universitarios exponen, analizan y comparan sus ideas sobre la situación país y los derechos humanos en Venezuela. Lo que viene siendo nuestro sueño dentro del país, primero que todo, es una Venezuela de libertades. Mi sueño país es uno de oportunidades, uno donde además que pueda estudiar, pueda trabajar, pueda salir con seguridad. Aula Abierta es una puerta o una ventana de poder expresar nuestro sentir y nuestro pesar diario, el problema, la situación país que estamos viviendo. Aula Abierta, los jueves a las 2 de la tarde, por Luz Radio 102.9. A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público. En Luz Radio abrimos las puertas para dar cabida a la investigación, las propuestas y la discusión sobre los temas de interés social en nuestros jóvenes. Comienza Aula Abierta, conducida por el profesor David Gómez Gamboa. Muy buenas tardes. A las 2:02 empezamos el Aula Abierta con estos estudiantes universitarios en relación a temas de mucho interés, por cierto, en la palestra nacional y en la lucha por la democracia. Llegamos hasta ustedes gracias al trabajo del profesor Jesús Urbina en la dirección de la estación, en la producción general la licenciada Moraima Gutiérrez. En la producción de este espacio, este servidor David Gómez Gamboa, abogado y licenciado en comunicación social con el CNP 18.929. En los controles llegamos hasta ustedes gracias a Fernando Mateus, y en la moderación del día de hoy, además de este servidor, dos estudiantes estrellas, estudiantes ejemplares, Henry Rodríguez y Daniel Castro, estudiantes ambos de Derecho de dos universidades, Henry de la Universidad del Zulia y Daniel Castro de la Universidad Rafael Urdaneta. Bueno, muchachos, bienvenidos a esta aula, el Aula Abierta, llevando el aula a todas partes. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, igual, muchísimas gracias, profesor David. Estamos aquí desde Aula Abierta, llevando el aula a todas partes, como es el eslogan de nosotros. Y bueno, y hablando un poco del tema país. Efectivamente. Bueno, tenemos una agenda en el día de hoy nutrida, ¿no? Vamos a empezar con nuestro acostumbrado resumen noticioso de distintas informaciones que son noticias a nivel nacional, algunas pues muy complicadas. La agenda política, la agenda de nuestro país, pues la agenda de los derechos humanos inclusive se vuelve cada vez más complicada, pero tenemos en todo caso que hacer votos por una visión esperanzadora de querer y hacer y construir un país mejor. Para eso los estudiantes universitarios, los profesores universitarios somos parte de, o tenemos que desarrollar un compromiso por el país, de vestirnos de ciudadanos, y un poco en ese trabajo hemos estado. Por cierto, tenemos que hacer un saludo especial a estudiantes de los colegios de esta ciudad. Empezamos el proyecto Aula Abierta para formar en derechos humanos en el colegio La Merced, y la receptividad fue extraordinaria. Por ahí nos deben estar escuchando, de manera que un saludo especial, y tenemos otros colegios ya en agenda justamente para promover los derechos humanos y formar en derechos humanos, porque es la única forma de formar en ciudadanía. Así es, bueno, a todos los alumnos del Colegio de la Merced, un saludo, nos están escuchando, están en sintonía, nos están siguiendo en las redes sociales, ha sido viral y quieren que sigamos asistiendo, y nosotros estamos dispuestos a darles nuestra oportunidad para enseñarlos y continuar en esta gran labor que es la defensa y la protección de los derechos humanos. Sí, efectivamente, bueno, tenemos una agenda noticiosa muy nutrida, ¿no? En los próximos días voy a renovar el decreto de emergencia económica, informa el presidente de la República. Cabello, además, en su programa del miércoles, dice que para hacer el revocatorio se necesitan 243 días y un poco asomaba. Por cierto, hubo ahí un pelón en la comunicación, y como que pensaba que los días le iban a dar después de enero, pero les dio hasta diciembre, ¿no? Lo cierto es que a mí sí particularmente me preocupa
la posición de quien otrora fuera el presidente de la Asamblea Nacional, pero sin duda alguna una persona, un político muy importante dentro de lo que significa el PSUV, el gobierno nacional, por lo menos en sentido lato, además representante, pues sin duda alguna, del partido político al mando del país, en relación a ese amedrentamiento a funcionarios, a inclusive contratistas en relación a la posibilidad de manifestar su voluntad en favor del revocatorio. ¿Por qué? Porque de alguna manera reproduce ya un clima de violación de derechos humanos ya vivido en Venezuela. Pero ¿sabes qué, Henry y Daniel? A ver, los ciudadanos se cansan. Los ciudadanos se cansan de ser atropellados y además asumen valor. Eso fue justamente lo que ocurrió en la Chile de Pinochet o en la Perú de Fujimori, y los ciudadanos se cansaron y le dijeron al gobernante que violaba los derechos humanos: no vas a seguir violando los derechos humanos. Esos anuncios de Cabello fundamentalmente son un anuncio de violar los derechos humanos, pero obviamente estamos en una comunidad internacional donde ya se ha visibilizado estas situaciones y en consecuencia los gobernantes de turno de cualquier tolda política, ojo, desde la alcaldesa en el caso de Maracaibo, el gobernador, el presidente, los ministros, otros gobernadores, otros órganos de poder, señores, los derechos humanos son una pared que no pueden romper, de manera que cualquiera que le diga a un ciudadano, hoy es Diosdado Cabello o el que sea, que no puede ejercer sus derechos políticos, está diciendo: yo violo los derechos humanos, yo te voy a cercenar, yo te voy a discriminar por ejercer un derecho humano. Lo que ocurrió efectivamente con este estudiante universitario que por poner un cartel y pedir ejercer un derecho, entonces fue privado de libertad unas horas, ¿no? Sí, y en ese mismo orden de ideas tenemos que Ramos Alut dice que la única emergencia económica es Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que costará mucho dinero y esfuerzos salir del atolladero en el gobierno que ha sumergido a este pueblo, aunque no descansarán hasta lograr que este año se haga el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Bueno, Ramos Alut ha expresado su opinión. Él dice que si este año no se hace el revocatorio, bueno, se hace el otro, pero se va a hacer el revocatorio. Y yo pienso que es una opinión que el pueblo venezolano la ha tomado con bastante consideración, puesto por las distintas declaraciones que ha asumido el partido de gobierno, además de lo que usted acaba de comentar del expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Bueno, efectivamente, sobre este tema vamos a aprovechar que tenemos en la línea telefónica al doctor José Vicente Haro, a quien entrevistábamos hace ya unas semanas cuando nos visitara aquí en Maracaibo sobre el tema del revocatorio. Y a mí, además, esto me interesa muchísimo porque en aquel entonces conversábamos con el doctor José Vicente Haro, profesor constitucionalista, además profesor universitario de la UCB y, bueno, amigo, colaborador de estos proyectos en favor de la democracia y los derechos humanos. Hablábamos de salidas constitucionales. Tenemos en línea al doctor José Vicente Haro. Le saludamos, profesor. Un fuerte abrazo en nombre del equipo de Aula Abierta. Tenemos dos estudiantes universitarios, Henry Rodríguez y Daniel Castro, estudiantes, por cierto, de Derecho. Y bueno, la primera pregunta, doctor José Vicente Haro, su opinión en relación a este clima tan caldeado en relación al referéndum revocatorio, el tema de los días, el tema del conteo, qué pasa si se hace después de enero del 2017. Un saludo, profesor José Vicente Haro, bienvenido a Aula Abierta. Hola, ¿cómo estás? Encantado pues de compartir nuevamente contigo. Saludos cordiales de aquí desde Caracas y bueno, saludo también a los queridos estudiantes que están allá trabajando pues en estos temas también de interés para todos los venezolanos. Ciertamente en estos momentos el tema del referéndum revocatorio se ha sometido a diversas variables, ¿no? Más allá de lo que es, y debemos resaltarlo, un derecho humano, un derecho de carácter político, está establecido en la Constitución como un derecho humano, como un derecho de carácter político. Por eso, en el artículo 72 de la Constitución, cuando se garantiza lo que es la participación política y los referendos, se incluye el referendo revocatorio dentro del capítulo de los derechos humanos y los derechos políticos. Efectivamente, pero, doctor, por cierto, tenemos un hashtag hoy que quiere decir hashtag revocar es un derecho.
porque es un derecho constitucional además. Sí, efectivamente, es un derecho constitucional, es un derecho humano, es un derecho político, está reconocido pues abiertamente en la Constitución, y todos los órganos del poder público, empezando por el CNE, deberían hacer todo lo que fuere y estuviera a su alcance para garantizar el efectivo disfrute, la efectiva realización y el alcance de todos los venezolanos a este derecho, que es un derecho de carácter político que está en la Constitución, y que más allá pues de las regulaciones que establece el CNE, la Constitución priva sobre todas ellas y debe dar lugar y debería permitir la realización del referendo revocatorio este año, porque como ya tú lo comentabas, pues hay una situación con el mes de enero del año 2017. Si el referendo revocatorio se hiciere el día 10 de enero de 2017 o en cualquier fecha posterior, lamentablemente allí ya, si bien se puede realizar el referendo revocatorio, si bien sigue existiendo esa posibilidad desde el punto de vista jurídico constitucional, las consecuencias políticas son distintas. Las consecuencias políticas después del 10 de enero del año 2017 son las siguientes, pues ya allí, en caso de que se cumplieran todos los requisitos establecidos en el artículo 72 de la Constitución y se lograra revocar al presidente Nicolás Maduro como presidente, ya no asumiría como presidente encargado el presidente de la Asamblea Nacional, y ya no habría un adelanto de elecciones presidenciales y un cambio de gobierno, sino que solamente tendríamos la consecuencia jurídica constitucional de que asumiría las funciones de presidente el vicepresidente ejecutivo, y el vicepresidente ejecutivo tendría que terminar el mandato hasta enero del año 2019, ¿no? Lo que significaría que no habría un cambio de gobierno en Venezuela. Esto es así porque lo que ha entendido la Sala Constitucional, y fue algo que aceptaron desde un inicio todos los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática desde enero del año 2013, cuando se dio aquella famosa decisión tristemente célebre del 9 de enero de 2013 sobre el tema de la continuidad administrativa y sobre el tema de la no necesidad de que el presidente de la República, que entonces estaba en Cuba, Hugo Chávez, tomara juramento. En ese momento, esa sentencia, esa decisión de la Sala Constitucional, que luego fue acatada por todos los representantes de la oposición, especialmente por Enrique Capriles, que señaló que se acataba, se acogía a esa decisión, y que entonces que Nicolás Maduro se tenía que poner a trabajar en consecuencia en las acciones de gobierno. Bueno, en esa sentencia se dijo claramente que el periodo constitucional 2013-2019 comenzaba el 10 de enero del año 2013 y concluía el 10 de enero del año 2019. Siendo así, la mitad del periodo constitucional, el tercer año se completó el día 10 de enero del año 2016. A partir de la mitad del periodo constitucional, conforme al artículo 72 de la Constitución, se podía iniciar la activación del referendo revocatorio, como en efecto se ha hecho ya. Se han iniciado los trámites para eso, lo que hay que resaltar es que la Constitución establece, en todo caso, que si el presidente fuera revocado antes de que se cumpla el cuarto año, se complete el cuarto año del periodo constitucional, bueno, hay una vacante absoluta del cargo de presidente, asume en consecuencia temporalmente el presidente de la Asamblea Nacional por un mes como presidente. Tiene que haber elecciones al mes de ocurrir esa vacante absoluta, unas elecciones presidenciales, y entonces debe entonces allí suscitarse un cambio de gobierno. Por el contrario, al completarse el cuarto año del periodo constitucional y ya lo que es comenzar el quinto año y quinto y sexto año del periodo constitucional del presidente de la República, conforme a lo establecido en la Constitución, bueno, ya ahí, aun cuando fuera revocado el presidente por la vía del referendo, quedaría en ejercicio el vicepresidente ejecutivo, no habría cambio de gobierno, y eso ocurre, ese deadline, ese punto, ese límite,
está en el 10 de enero del año 2017, fecha en la cual se completaría el 4º año de gobierno, comenzaría a correr el 5º año de gobierno, y las consecuencias jurídicas de un revocatorio son distintas, las políticas, y por lo tanto es clave pues todo esto de la realización del referendo revocatorio este año, y es grave pues la lentitud, las dilaciones, del CNE, las dilaciones inconstitucionales, arbitrarias, injustificadas para violar un derecho. Sí, para darle la vida a un derecho humano. Ok, profesor, una pregunta. Mire, en ese orden de ideas que usted nos está planteando, ¿es el revocatorio una vía de escape a la crisis política, económica y social que tiene Venezuela, producto de la polarización que tenemos? O sea, nosotros hemos visto en muchas ciudades del país algunos focos de violencia desde la polarización que genera el gobierno. Desesperada. Exactamente. Entonces, por lo menos aquí en el Zulia, esa llamada a la marcha del CNE, y cuando el CNE aceptó dar las planillas, eso drenó un poco la situación y el conflicto de violencia que se estaba generando. Es el revocatorio. Pero ahora ese conflicto con estas dilaciones sucesivas de alguna manera se están haciendo más creciente. ¿No? Doctor José Vicente Aro, ¿podemos escuchar la música de Luz Radio 102.9 y luego entonces nos responde esta pregunta? Seguro. Ok, vamos entonces a escuchar la buena música de Luz Radio, y como ya es tradición, se la dedico a mi niño David Alejandro, que está escuchándonos allí, y es Maná, Prisión. No regreso a tu prisión, a la opresión, que por miedo a perderte el silencio me invadió y mi vida encarceló. Quiero ahogarme en otros labios, en otro sol, liberación. Voy a liberarme, voy a rescatarme, no regreso a tu prisión. De escapar para no volver jamás. Ya no aguanto las paredes, ni las redes, ni el control. No soporto tu prisión. Quiero ahogarme en tus labios, en otro sol, liberación. Voy a liberarme, voy a rescatarme, no regreso a tu prisión.
Plus Radio 102.9 les está presentando Aula Abierta. A las 2:21 seguimos con esta aula abierta, llevando el aula a todas partes con este servidor, David Gómez, y dos estudiantes universitarios, Daniel Castro y Henry Rodríguez, estudiantes de Derecho, y con un invitado especial el día de hoy que nos atiende por vía telefónica, a quien le agradecemos infinitamente atender nuestra llamada, el doctor José Vicente Haro, constitucionalista, profesor de la UCB y de otras universidades. Conversando con el doctor José Vicente Haro justamente sobre el tema del día, el referéndum revocatorio, con un hashtag revocar es un derecho, y nuestra cuenta Twitter e Instagram @aulaabiertave, aulaabiertave de Venezuela, con doble A en la mitad. Bueno, doctor José Vicente Haro, Henry y Daniel estaban pues entusiasmados de entrevistarlo en relación a algunas preguntas que le pediría a Henry que la resumiera para las personas que nos van escuchando en este momento. Perfecto. ¿Es el revocatorio una vía de escape a la crisis política, económica y social producto de la polarización en la que estamos hoy en día pasando los venezolanos en Venezuela? Valga la redundancia. Elemento allí que hay que reconocer en el referendo revocatorio. Venezuela en estos momentos vivimos en una especie de olla de presión desde el punto de vista económico, político, social, especialmente humanitario, que ha colocado el referendo revocatorio como una válvula de escape que, como tú bien reseñabas antes de la pausa, se demostró cuando se hizo la recolección de las firmas a partir de la primera planilla que emitió el CNE. Una válvula de escape constitucional, una válvula de escape que de alguna manera creó o ha creado unas expectativas y esperanzas en los venezolanos de que a través de esa vía se puede lograr un cambio de gobierno, porque esa olla de presión en lo económico, en lo político, social, definitivamente está llegando a límites que está cobrando la vida de venezolanos y está afectando la dignidad de los derechos de los venezolanos, los derechos humanos en materia de alimentación, medicina, etcétera. Y desde el punto de vista constitucional es una vía válida, es una vía democrática, es una vía electoral, pero eso sí, debemos estar conscientes de que es importantísimo la presión, la movilización ciudadana para que se haga dentro de los tiempos que ameritan para que efectivamente pueda dar lugar a un cambio de gobierno. De los tiempos que establece la Constitución y la ley, ¿no? No entiendo por qué las autoridades del poder público dilatan esos tiempos, ¿no? Hay un temor allí de algo, ¿no? Pero bueno, Daniel, querías hacer una pregunta al doctor José Vicente. Sí, doctor, mi pregunta es, ¿qué es lo que viene luego? Porque podemos observar en las calles que se vive, que hay una incertidumbre por parte de las personas, como en qué está el proceso de revocatorio, en qué quedó, porque no escuchamos nada en las noticias. Sí, ¿y qué se va a hacer? ¿Y qué se va